Muy buenas tardes. El gobierno de Estados Unidos acaba de desnudar al castrismo. Si Gaesa dispone de unos 18.000 millones de dólares, ¿por qué los cubanos siguen buscando comida en la basura, pasando días sin agua, durmiendo en los portales por falta de electricidad? Durante décadas el régimen ha culpado al embargo de cada fracaso económico. Culpa a Washington cuando falta combustible o cuando colapsan las termoeléctricas, cuando desaparecen los medicamentos o cuando la libreta de racionamiento deja de garantizar incluso lo más elemental. Pero ahora hay una cifra que el gobierno cubano no quiere explicar. Una investigación del Nuevo Herald reveló en marzo del 2024 que el conglomerado militar Gaesa acumulaba alrededor de 18.000 millones de dólares en activos. De ese total, unos 14.500 millones estarían depositados en cuentas bancarias no identificadas. No hablamos de una pequeña reserva para emergencias, es una fortuna concentrada en manos de una estructura militar directamente supervisada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, que controla los hoteles, las remesas, los comercios, los puertos, las gasolineras, los bancos y buena parte de las divisas que entran a Cuba. Mientras Gaesa guarda miles de millones de dólares, esta es la realidad del pueblo cubano. Esto va para atrás. Mañana se vuelve a caer y ellos dicen, de nuevo el sistema se cayó. Y a dormir en el malecón. Y la dictadura no responde. Bruno Rodríguez culpa al embargo, Díaz-Canel denuncia una política de asfixia económica, los ministros repiten que faltan piezas, combustible, el financiamiento. Y por cierto, veo que aquí mismo en Estados Unidos están repitiendo esa narrativa, como si el gobierno de Estados Unidos fuera el responsable porque los miles de millones de dólares que se robaron de Venezuela no se han invertido en las termoeléctricas, sino en los hoteles de lujo. Ninguno explica por qué un conglomerado administrado por militares puede acumular 18.000 millones de dólares, mientras el resto del Estado dice que no tiene recursos para sostener los hospitales, reparar los transformadores o comprar combustible. Y no me digan que no hay dinero. Miren, les tengo una cifra aquí. 95.744.767 dólares ha gastado el régimen cubano a través de algunos de sus testaferros aquí en los Estados Unidos comprando combustible. Entonces, ¿dinero hay? Claro que hay dinero. ¿Ustedes creen que esto es justo? Por supuesto que no. Porque cuando tenemos esperanza de que ya no se va a caer más, vuelve y se cae. Entonces, no sé, no tenemos ninguna solución, es lo que yo veo en esto. Que aquí ya no hay ninguna solución. El régimen dice que Estados Unidos quiere provocar una crisis humanitaria, pero es que la crisis ya existía cuando Gaesa tenía 18.000 millones de dólares y seguía construyendo hoteles, instalaciones turísticas que hoy están cerradas o que sencillamente pues están semivacías. Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias, por supuesto, sería deshonesto negarlo. Dificultan las operaciones, elevan los costos, restringen el acceso a determinadas fuentes de financiamiento, pero las sanciones tienen un propósito: la libertad de todos los presos políticos, que se devuelvan todo lo que se robaron y que encaminen el país hacia una transición política con elecciones libres y democráticas, que el pueblo cubano pueda escoger el gobierno que quiere. Todas esas sanciones van a terminar cuando se hagan estas tres cosas. Cuando Washington envía la ayuda humanitaria a Cuba, La Habana dice que esto es una maniobra política. Cuando Estados Unidos pregunta por los miles de millones de Gaesa, el régimen vuelve a hablar del embargo o hace silencio, pero nunca presenta las cuentas. ¿Dónde están las cuentas públicas? ¿Dónde están las cuentas de Gaesa? En cualquier país normal, una empresa que controla semejante volumen de recursos tendría que responder ante el Parlamento, a los tribunales, a la prensa, a la ciudadanía. En Cuba, que es una dictadura, Gaesa responde solamente a la cúpula militar y al Cangrejo. El problema no es únicamente que Cuba sea un país pobre o que sobre la dictadura que la gobierna pesen sanciones internacionales. El verdadero escándalo es que quienes administran la riqueza del país no quieren dar las cuentas. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. ICE mantiene en detención en la Florida a Aymet Socorro Rodríguez, una abogada cubana que trabajó como profesora en la Universidad del Ministerio del Interior y durante casi 7 años en el bufete de servicios especializados de Cuba.
La causa de su detención migratoria no ha sido divulgada, aunque ya hemos escrito a ICE y estamos esperando alguna respuesta de su parte. Fíjense, distintas fuentes señalan e identifican a esta mujer como presunta hija de un diplomático cubano expulsado de los Estados Unidos en el 2003. Es importante decir que este diplomático fue expulsado por vincularse con delincuentes y, entre otras cosas, por su cercanía a la red Avispa. Para analizar este caso, vamos a conversar con el analista e investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, bienvenido. No, muchas gracias a ti por tu invitación hoy en día, Mario. Aymet Socorro Rodríguez, docente de la Universidad del Minin, abogada en una institución vinculada al sistema estatal cubano y específicamente al Ministerio del Interior. ¿Qué sabemos de ella hasta este momento? Sabemos que está en Broward Transitional Center. Sabemos también que, entre otras cosas, y esto lo reportó el medio Cubanet, ella reaccionó positivamente a la abogada Lourdes Ábalos y su decisión de establecer una sede en la Florida. Entonces, ¿qué sabemos un poquito más? Por cierto, a mí me han llegado muchas denuncias de esta joven a lo largo de meses. Era una investigación que estábamos haciendo, pero bueno, a ICE también le llegó las denuncias al parecer. Adelante, Luis. Sí, vamos a ser precisos. En el LinkedIn de ella dice, o sea, ella misma lo dice, que estuvo en la escuela del Minin, que es Capitán San Luis. O sea, ella lo dice, no lo decimos ni tú ni yo. Y déjame decirte que ella nació en 1990, tiene 35 años hoy en día y vivía en San Lázaro 1270 entre la azotea, entre L y M en Plaza de la Revolución. Por cierto, la misma dirección que el que queremos decir por ahora, por ser cuidadosos, ¿no? El supuesto padre. Exactamente la misma dirección. Y exactamente los mismos apellidos y exactamente, tienen estamos prácticamente convencidos de que es la hija de este señor. Y aquí tienen mucha detención. Para ser exacto, para que la gente vea hasta dónde llega esto, el teléfono de él en La Habana es 787-766-29 y sale a esa dirección que es San Lázaro 1270 entre L y M. ¿Qué más sabemos de ella? Además de ser abogada vinculada a este instituto, ¿qué tipo de funciones, digamos, hacía en Cuba? Y luego, ¿qué sabemos de ella aquí? Sí, aquí sabemos que estudió o estaba estudiando, estaba en ese proceso en la Universidad de Miami, en la Escuela de Leyes, y estaba obteniendo un Master's en International Law. Y ella lo tiene en su página de LinkedIn del 2024 al 2025. O sea, ella ha de haber llegado aquí muy recientemente. Sí, vamos, repito, nosotros ya nos estamos comunicando con ICE, estamos en espera de un email formal que enviamos a ICE para pedir más información sobre esta persona. A mí me llama mucho la atención, y no digo que sea el caso, pero hemos visto en el pasado a gente que viene de Cuba, que se convierte en abogado aquí y que después defiende los intereses de la dictadura cubana. Tenemos unos cuantos, todo el mundo los conoce y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, a mí me ha llamado la atención este caso porque me han escrito en varias ocasiones hablándome de esta joven y hablándome del pasado de su padre, de su presunto padre. Luis, ¿quién es este hombre que está tan vinculado? Bueno, ya en el 2003 lo votaron de los Estados Unidos por estar vinculado a grupos narcotraficantes, a delincuentes y además de eso por su cercanía con la red Avispa. Sí, exacto, Mario. Eso salió a relucir en enero del 2004, pero ya él había sido expulsado el 24 de diciembre del 2003. Él estuvo aquí desde el 2001 al 2003 con un cargo de tercer secretario. Yo sé que estuvo también en la embajada de Cuba o en el consulado de Cuba en Cancún en el 2017. Tenemos un video de él cocinando en Cancún en el 2017, un video que por supuesto vamos a estar compartiendo aquí.
haciendo parte de este tipo de acercamiento de la inteligencia cubana a México, que hoy, mira, los resultados son evidentísimos de cómo tienen unos negocios tremendos en México. Y luego está el tema de Guatemala, ¿no? Sí, y después, más reciente, aparece en Guatemala, no sabemos si está ahí o no ahora mismo, pero aparece en el Ministerio de Asuntos Exteriores guatemalteco y tiene el nombre de él claramente ahí como está el segundo. Él es el ministro consejero ahí. Ahí me sale a relucir hasta el mismo, el nombre que tú tienes ahí arriba, Nazario Alfredo Fernández Biosca. Déjame decirte que tiene una historia, ha de ser coronel en la inteligencia cubana hoy en día, y él puede haber sido aquí el jefe centro de la inteligencia cubana en Guatemala. Pero Nazario Fernández Biosca tiene un historial desde pasar por las Naciones Unidas a España y también salir a hacer barbaridades en muchas de estas embajadas defendiendo al régimen dictatorial cubano. Sí, estos son, es una práctica común del régimen cubano enviar a sus espías, por eso tienen tantas embajadas en todo el mundo, enviar a sus oficiales de inteligencia y hacer justamente a buscar el negocio para el régimen cubano. En Guatemala, por contarles algo rapidito, recientemente han expulsado a la misión médica. La misión médica tenía más de 400 personas, 400 personas. Y entre esas 400 personas había muchísimos que eran espías. Exacto, Mario. Nada más que mirando las personas que están ahí, algo se traían ellos entre manos en Guatemala, infiltrando, espiando, controlando y metiendo a sus partidarios por todos los niveles en el gobierno de Guatemala para poder hacer lo que ellos querían. Claro que parece que le salió el tiro por la culata y ahora han tenido que sacar a todos los médicos cubanos de ahí. Luis, este caso, ¿qué impresión te da? Desde mi punto de vista, creo que ahí se está tomando esto en serio, el tema de estos vínculos con oficiales del régimen cubano, etcétera. Aquí estamos hablando de una figura que fue importante en los Estados Unidos, que tuvo influencia aquí, que tenía contactos con la red, que ya lo dijo el secretario Rubio en este informe que sacó de la red de inteligencia cubana en los Estados Unidos. Y el tema de cómo estos oficiales de inteligencia, ministros, gente conectada con lo más alto de la dictadura, envían a sus familiares a Estados Unidos a formarse y a ejecutar después un plan. No digo que este sea el caso, pero apunta en ese sentido. Algo ellos han de tener hoy en día para poder hacer esta detención. Y han de tener muchos más, pero la evidencia y las pruebas es lo que les falta a ellos para poder detener a esas otras personas. Así que aunque muchas personas hoy en día estén en la calle, no significa que tarde o temprano el gobierno, ICE, el FBI, inmigración, encuentren las evidencias para poder detener y arrestar a estas personas. Este es un país de leyes, esto no es Cuba, y aquí tú necesitas tener la evidencia para, en caso de llegar a corte, poder ganar un caso así. Entonces, nada se debe hacer sin tener las evidencias. Aquí no se fabrican las cosas como se fabrican en Cuba. Claro, estaremos pendientes de este caso, Luis. Definitivamente es muy interesante. Sí. Repito, llevamos meses detrás de esta pista y ahí se nos adelantó. Entonces, nada, aquí estaremos pendientes y por supuesto les contaremos también lo que nos diga ICE a esta solicitud de información que hemos realizado. Gracias, Luis Domínguez. Gracias a ti, Mario.